Roma. Año 2001. En la sombra de la Basílica de San Juan de Letrán, sede oficial del obispo de Roma, un anciano sacerdote camina lentamente por los pasillos del vicariato. Su nombre es Gabriele Amort. Su cargo, exorcista oficial de la diócesis de Roma. No lleva Biblia. Solo un rosario, gastado por los años, y un cuaderno negro donde anota todo lo que el mundo no quiere escuchar. Amort había sido testigo de cientos de manifestaciones demoníacas, pero una lo marcó como ninguna otra. En una noche de octubre de 1997, fue llamado al Vaticano por un obispo cuyo nombre nunca reveló. Lo condujeron por un pasillo subterráneo que no figura en los planos públicos. Allí, en una pequeña celda sellada, encontró a un joven seminarista encadenado. Hablaba en lenguas antiguas, griego, latín, incluso arameo. Según Amort, el demonio que hablaba a través de él no era uno cualquiera. Se identificó como el que se sienta en las gradas del templo. Dijo: el rebaño ya no reconoce la voz del pastor. Uno de los nuestros viste púrpura y oro. Se sienta a su derecha y espera su caída. El exorcismo duró 3 días. El seminarista sobrevivió, pero fue trasladado fuera de Italia. Amort nunca más supo de él. Lo inquietante no fue el caso, sino lo que sucedió después. A los pocos días, recibió una carta sin remitente. Dentro, solo una línea en latín. Et factum est silentium in coelo. Y hubo silencio en el cielo. El mensaje no era solo bíblico. Era una advertencia. Desde ese momento, Amort comenzó a hablar públicamente. Denunció rituales satánicos practicados por clérigos. Denunció cardenales que no creían en Dios. Denunció la presencia de fuerzas demoníacas dentro del Vaticano mismo. Muchos pensaron que eran delirios de un anciano, hasta que, en 2016, días antes de su muerte, dejó una última entrevista en audio que nunca fue difundida oficialmente. Parte del contenido se filtró por un periodista francés en 2018. En él, Amort afirmaba: ya no luchamos contra demonios en cuerpos humanos, ahora los encontramos detrás de escritorios, portando anillos cardenalicios, sonriendo entre columnas de mármol. La grabación termina con el sonido de una puerta abriéndose y una voz que dice: Padre, ha llegado la hora. La Iglesia nunca se pronunció. El Vaticano jamás negó, ni confirmó. Pero entre las piedras milenarias de Roma, aún se dice que el cuaderno negro del Padre Amort fue escondido en una caja de plomo, bajo el altar de una iglesia olvidada, esperando a ser descubierto cuando el humo blanco vuelva a tornarse negro. El 26 de agosto de 1978, el mundo católico celebró la elección de un nuevo pontífice. Su nombre, Albino Luciani. Su rostro, humilde. Su sonrisa, sincera. Su voz, un susurro de paz. Tomó el nombre de Juan Pablo I. No sabía que le quedaban 33 días de vida. Fue un pontificado breve, pero no silencioso. En solo unas semanas, Juan Pablo I mostró intenciones claras: limpiar la corrupción, reformar el Banco Vaticano, limitar el poder de la curia romana. Demasiado, y demasiado rápido. El 28 de septiembre de 1978, en horas de la noche, Juan Pablo I se sentó a escribir. Testigos aseguran que escribió varias cartas. Una de ellas, dirigida al cardenal Giovanni Benelli, contenía una lista de altos funcionarios que serían destituidos por abuso de poder y vínculos financieros oscuros. La carta nunca llegó. O, si llegó, fue enterrada. A la mañana siguiente, una monja, Sor Vincenza, entró a su habitación para llevarle café. Lo encontró sin vida, en su cama. El informe oficial habló de un infarto. Pero no hubo autopsia.
El cuerpo fue embalsamado a las pocas horas. Y lo más extraño, los documentos sobre la mesa habían desaparecido. En 1984, el periodista británico David Yayob publicó un libro que desató escándalo, En el nombre de Dios. En él, afirmaba que Juan Pablo I fue asesinado por haber descubierto una red de corrupción y masonería dentro del Vaticano y el Banco Ambrosiano. La Santa Sede jamás respondió. Años después, una religiosa de la Orden de Santa Marta confesó en su lecho de muerte que ayudó al Papa a sellar un sobre esa misma noche. Dijo haber leído una línea antes de entregarlo. Si algo me sucede esta noche, sepan que no fue voluntad de Dios. Fue el precio de tocar la serpiente. El sobre nunca apareció. Pero en una habitación secreta dentro del Archivo Apostólico Vaticano, hay una ficha, fechada el 27 de septiembre de 1978. Código interno, Luciani R/33. La ficha solo contiene 4 palabras. Eventus anticipatus. Manus interna. Evento anticipado. Mano interna. Juan Pablo I fue el último papa que dormía sin guardias en su habitación. El último que escribió su propio testamento. El último que dijo, en público, la frase que aún causa escalofríos entre los muros de mármol. Quien lleva el anillo no siempre sirve a Cristo. Y a veces, el humo entra por la puerta, cuando todos miran la ventana. Año 1945. Europa arde en ruinas. Las potencias se reparten el mundo como ajedrecistas. Mientras tanto, en Roma, un joven sacerdote de nombre Roberto Vigano encuentra un maletín olvidado en una iglesia bombardeada cerca del Trastevere. Dentro, documentos en alemán, una cruz invertida de plata y una libreta codificada con símbolos imposibles de descifrar. Vigano la entrega al Santo Oficio. Días después, es enviado como misionero a África Central. Nunca volvió. Los documentos fueron enviados a una sección especial del Archivo Apostólico. Allí trabajaba un sacerdote matemático, el padre Lorenzo Paxi. Pasó 22 años intentando descifrar el contenido. Hasta que, en 1968, logra traducir una única línea del código. La serpiente fue liberada en 1938. La llave está en el número del cordero. Nadie entendió el mensaje. Hasta que Paxi descubrió algo aterrador. En una serie de números repetidos dentro del código aparecía la secuencia 060606. 3 veces el 6. El número de la bestia, oculto en una fórmula matemática. Pero no era un número al azar. Era un proyecto real, vinculado a una tecnología de rastreo implantable, presentado décadas después por una empresa internacional vinculada a la filantropía y la inteligencia artificial. Paxi fue silenciado. En 1971 desapareció del Vaticano. Su celda fue vaciada. Su nombre borrado del registro de residencia sacerdotal. Solo una carta quedó, enviada a su hermana en Milán antes de desaparecer. No temas por mí. Lo he visto. No es una conspiración, es una liturgia. No es ciencia, es teología disfrazada. En 2002, un grupo de criptógrafos jesuitas retomó el código original. Descubrieron que parte del mensaje oculto parecía describir un ritual. Cuando el Papa renuncie por voluntad propia, el tiempo será contado. Y el séptimo trono se abrirá. En 2013, el Papa Benedicto XVI renunció. El primer Papa en hacerlo en más de 600 años. ¿Coincidencia? ¿O cumplimiento? Hoy se cree que el código estaba vinculado a una sociedad secreta de oficiales nazis infiltrados en Roma tras la guerra. Su misión, preservar antiguos textos gnósticos y adaptar las enseñanzas de la oscuridad a la era moderna. Algunos historiadores llaman a este código, la clave de Lucifer. Otros simplemente, el último código. En una carta nunca publicada del padre Paxi, se lee la advertencia final.
El templo fue reconstruido, pero no en Jerusalén. Esta vez, se alza sobre las tumbas de los mártires, con cruces huecas, cálices vacíos y cánticos sin fe. Los archivos están sellados. Las puertas, vigiladas. Los nombres, enterrados entre mármol y silencio. Lo contado aquí no son teorías. Son fragmentos. Piezas de una historia demasiado grande para mostrarse de una sola vez. Demasiado oscura para contarse sin consecuencias. Algunos dirán que fueron exageraciones. Otros, que todo es cierto. Y unos pocos sabrán en el fondo de su alma que hay algo más en el corazón del Vaticano. Algo que no puede explicarse, pero tampoco ignorarse. Si las columnas hablaran, dirían lo que no se escribe. Si el mármol sangrara, confirmaría lo que los hombres santos han callado por siglos. Y si un día, el silencio del cónclave se rompe, no será con palabras. Será con una mirada. Una que no pertenece a este mundo. Porque al final, como escribió un teólogo olvidado en 1721, no es el diablo quien teme a la iglesia, sino la iglesia la que teme que el diablo ya esté dentro. El que tenga oídos, que oiga.